familia, casa, trabajo, y estaba todo bien, y de repente, ¡paf!, lo mandan a la frontera con los indios y pierde todo. Y se convierte en ese gaucho pendenciero, en ese libro que Borges lamentara que fuera el libro nacional. Para Borges el libro nacional tenía que ser el Facundo, que como todos sabemos es una obra de propaganda muy bien escrita, pero no una cuestión genuina desde lo popular, con nivel, retomando las mejores tradiciones de ese oficial del Ejército Federal llamado José Hernández, un bonaerense además. Entonces, cuando nosotros decimos que hay que completar toda esa historia, que hay que ver, no es para desmerecer, no vamos a sacar el retrato de Sarmiento y vamos a poner el de Rosas, aunque tengamos muchas ganas, porque la patria es todo eso. Y en este momento, cuando la Presidenta dice constantemente, yo gobierno para los 40 millones de argentinos, está gobernando para Rosas y para Sarmiento. No estamos excluyendo a nadie. La palabra central es inclusión. Llegamos a un país donde la mayoría estaba excluido. Néstor mismo decía, yo gané con más desocupados que votos. Y a partir de ahí hubo que hacer todo un camino de construcción de una legitimidad política a través de algo que a mí me gustaría mencionarlo, es el método CAS para resolver problemas. Primero se toma el problema económico, por ejemplo, y se lo lleva al campo político. Y esto ya es una cuestión importante desde el punto de vista del pensamiento, desde el punto de vista de cómo proceder. Porque Sarmiento tenía razón en algo. Existe eso de civilización o barbarie. Quizás él se equivocó en quiénes eran los civilizados y quiénes los bárbaros. Pero nosotros, que sí somos civilizados y lo sabemos y hemos pagado el precio más de una vez por ser civilizados, y lo seguiremos siendo, los problemas económicos y sociales no tienen soluciones técnicas, tienen soluciones políticas. Entonces lo que hizo Néstor era que los problemas económicos y sociales los llevaba al campo de lo político, los politizaba, los ponía en clave política para ver primero cuál era el margen de maniobra realmente existente. No vendernos espejitos de colores ni a uno ni a los demás. El realismo político. Es decir, ver cuál es el margen de maniobra existente. Cuáles son las relaciones de poder que existen. Cuáles son las relaciones políticas que cruzan y estructuran esa situación o ese problema. Luego tratar de agrandar los márgenes de maniobra y actuar para resolver el problema. Entonces, efectivamente, sí, cuando Duhalde le dice, bueno, yo voy a dictar la amnistía para los militares, Néstor dice, no, déjame mejor que lo hago yo, y en realidad era especialmente para bajar el cuadro e iniciar los juicios. Entonces ya uno ve cómo el tipo lo sacaba de una cuestión técnica, lo llevaba al ámbito de la política, veía cuál era el margen de maniobra, jugaba con eso, porque la política también está hecha de juegos, de fintas, de saber cantar falta envido en situaciones complejas. Recordemos que Néstor Carlos Kirchner es el tipo que pone fin al ALCA enfrente de George Bush, en la cárcel. No vamos a entrar. Ustedes se imaginan cualquier otro de estos petimetres que tenemos de tenores de la oposición en esa situación, con perdón de los tenores y de los petimetres, decirle eso a Bush, animársele. Pero quizás esa sea una de las enseñanzas que nos haya dejado Néstor, que es el teorema de Néstor. Ustedes recordarán quizás que había un diputado radical llamado Raúl Baglini, tipo muy inteligente por demás, que teorizó acerca de cuando uno está lejos del poder, pone consignas de máxima. Y a medida que se va acercando al poder, le va haciendo sonrisitas cómplices al establishment, y entonces cuando llega a la Casa Rosada, la alquila. El alquiler de la Casa Rosada se llama la renta nacional, y esa renta nacional se entrega a los grandes grupos económicos, entonces, o mediáticos. Entonces en ese caso ya queda simplemente como una cuestión figurativa, igual del que intente salirse de esa huella. En cambio, el teorema de Néstor lo que dice es que cuanto más cerca del poder está uno, más debe duplicar la apuesta. Por eso, como decía Luis, después del 2008, después del 2009, salimos a comernos la cancha de nuevo. Y era precisamente lo que no esperaban, lo que nuestros ocasionales adversarios no esperaban y no imaginaban que nosotros íbamos a hacer. Podemos hacer una articulación rápida y culta, hoy que estamos inaugurando este local de vida y de vida política,
con el compañero Sun Tzu, un peronista chino que vivió unos 5 siglos antes de Cristo, que escribió El arte de la guerra. Y lo que el tipo decía era que justamente había que moverse de modo tal que lo buscaran donde uno no lo encuentre y que cuando actuara fuera donde no lo esperen. Y entonces, esta cuestión de táctica y de estrategia, de tener siempre muchas soluciones, porque los hombres de Estado son así, y las mujeres de Estado también, de tener siempre muchas soluciones con respecto a un problema, pero siempre siguiendo el paradigma de el problema lo politizo, lo llevo a la política, veo cuál es el margen de maniobra, veo cuáles son las relaciones de poder, cuáles son las relaciones políticas, y luego trato de armar, de aumentar ese margen, y actúo. Ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que ahora está de moda de nuevo. Néstor Kirchner se dio cuenta que lo importante, el objetivo a alcanzar era que el Fondo Monetario saliese de la elaboración de nuestras políticas económicas, que eso era importante en la construcción de la soberanía. Ahora, no podíamos tomar el Fondo Monetario Internacional, saquearlo y quemarlo y poner nuestra bandera en la terraza, lo cual no hubiera estado mal, pero no podíamos. No teníamos con qué, digo, eso hubiera sido hermoso, pero no daba, no podía ser así. Entonces, como el costo político era demasiado gravoso para ser encarado en ese momento, se pagó un costo económico, que fue pagar el Fondo Monetario, teniendo en cuenta las condiciones reales, los márgenes de maniobra, las relaciones políticas, las relaciones de poder, pero dicen, muchachos, si pagándote te vas, toma, andate. Porque lo que se pierde económicamente se ganó políticamente. Se llama soberanía, que es la suprema potestad de Estado, que es además, creo yo, por lo que venimos peleando desde hace tanto tiempo. Y ese sacar al Fondo Monetario es lo que permitió seguir. Entonces nosotros tenemos una política en derechos humanos, una política de deuda externa, una política con respecto al Fondo Monetario. Hoy, sin ir más lejos, ayer creo que la señora Lagarde, que dirige el Fondo Monetario, amenazó con sacarnos tarjeta roja. Bueno, una humorada, ¿no? Pero es terrible, da casi vergüenza ajena, cuando esas humoradas de cuarta tienen respuestas tan elevadas, como la que hizo la presidenta hoy, diciéndole que la Argentina no era un equipo de fútbol, que era una nación soberana. Así que bueno, que se vayan enterando, También desde Ayacucho nosotros estamos construyendo esa nación soberana. Por tanto, nosotros venimos retomando toda nuestra historia, haciéndonos cargos de toda nuestra historia, a tratar de poner las etiquetas correctas en los lugares correctos. En 100 años de soledad, un día resulta que todo el mundo se había olvidado del nombre de las cosas. Entonces, creo que fue José Arcadio Buendía, que tomó un hisopo entintado, y entonces hizo carteles. Entonces le puso un cartel, vaca, entonces le puso a la vaca, le puso el cartel para que la gente supiera que era una vaca. A la mesa le puso mesa, a la silla, silla, etcétera, etcétera. Pero después se dio cuenta de que no bastaba con decir qué son las cosas, sino también para qué servían. Entonces puso vaca. A la vaca hay que ordeñarla todos los días y de ese modo obtener leche para hacer café con leche. Esta es la silla, sirve para sentarse. Esta es la mesa, sirve para tal cosa o tal otra. Y creo que nosotros hemos venido, desde el 25 de mayo del 2003, a poner las etiquetas correctas, a decir qué son las cosas y para qué sirven. Y a partir del 2003, esta irrupción de la juventud dentro de la política es de los hechos más auspiciosos y más estructurantes. La foto de Vélez del otro día, lo que va a venir, digo, parece que siempre lo mejor está por venir en estos momentos. ¿Y por qué uno se interroga? ¿Por qué los jóvenes son tan oficialistas? ¿Por qué están a favor de un gobierno cuando en general los jóvenes, lógicamente, están en contra de los gobiernos, o por lo menos son críticos a ese gobierno? ¿Por qué los mejores humoristas están de nuestro lado? ¿Por qué los mejores músicos, los mejores creadores? Y en realidad, quizás, es porque nosotros somos un gobierno de oposición a los grandes grupos económicos, a los grandes grupos concentrados, a esa estructura económica que heredamos de los 90, en el cual las 500 mayores empresas, el 80% son extranjeras,
y concentran gran parte de la riqueza que se produce en nuestro país, que nosotros decían que no se podían soportar 3 tapas de Clarín en contra. Bueno, creo que nosotros ya hemos batido todos los récords y lo seguiremos haciendo. Y esa capacidad de invención en la cual la juventud tiene mucho que ver, el juego del Eternauta, hasta que se dieron cuenta de que eran los pobres macristas en Capital Federal, no entendían nada. Siguen sin entender. Siguen sin entender porque ellos todavía se manejan con categorías y con visiones de la Argentina y del pueblo argentino y de la historia argentina de otra época. No hay nada peor que errarle a la etiqueta. Y no hay nada peor que pensar que las cosas funcionan de un determinado modo cuando no funcionan así. Entonces podemos decir que ya se trata o de un error conceptual o de una complicidad en el negocio. Entonces, como nosotros no queremos ni errores conceptuales ni complicidades en los negocios, he venido a ofrecer para el bolsillo del caballero o la cartera de la dama, o como somos igualitarios, la cartera del caballero o el bolsillo de la dama, porque somos medio clientelistas. ¿Vieron que somos clientelistas? Nos gusta estar juntos, nos gusta juntarnos y repartir. Nos gusta eso de las marchas, de las concentraciones, del humo choripán. ¿Vieron el otro jueves? Estaba todo, decían permanentemente, gente que sale de su trabajo va a cacerolear, gente que, no, porque yo no estoy de acuerdo con los planes de descansar, decían, a mi hijo le sacan la plata, decía una señora muy enojada, para dárselo a esos vagos. Claro, señora, se llama impuesto, es el precio de la civilización, y además ahora nosotros somos los que definimos los impuestos, así que no se preocupe que cada vez van a ser más justos. Y en ese sentido, en esa cuestión medio triste de gente que va a la Plaza de Mayo y ni siquiera pisa el césped, nosotros que pusimos las patas ahí en las fuentes, digo, se están perdiendo algo de la vida, se están perdiendo algo de la existencia, se están perdiendo una dimensión de poder disfrutar, de transformar la mayor cantidad de experiencia en conciencia de la que nosotros vivimos cotidianamente o de las que nos tocó vivir, de saber lo que le tocó vivir a nuestros compañeros que vivieron otras épocas, de saber lo que va a venir con esta cuestión juvenil, con ese estallido de hormonas que son los jóvenes y al mismo tiempo disfrutan la política. ¡Qué envidia! ¡Qué buena época les ha tocado, compañeros! Hay que aprovecharla. Estas oportunidades se dan una vez por siglo y nosotros tenemos esa oportunidad. Entonces, otra de las cuestiones que decían en esa noche era que nadie los había traído. Y no entienden que a veces nosotros ponemos a disposición colectivos o una vianda porque hay compañeros que viven lejos del centro y que como es una fiesta popular, vienen en familia. Entonces no es una cuestión de dejar todo librado al azar del mercado, sino que hay que pasarla bien, que es lo que nos gusta. Y en esa cuestión de compartir y de pasarla bien, dicen, no, estos no vienen por el choripán o por el tinto, etcétera, cosa que nosotros sí hacemos, vamos por el choripán y el tinto, ¿no? Por lo menos lo que me dijeron para que viniera. Y entonces es en ese contexto que nosotros tenemos que solidificar nuestras convicciones, militar mucho los sectores que naturalmente o socialmente o históricamente no son afines, pero también tenemos que ir a disputarle a esa clase media, del cual solo una pequeña pizca se vio el otro día. Sorprendente el odio, el nivel de violencia, y nosotros no somos violentos, al contrario, hemos sufrido esa violencia en carne propia. No se preocupen, en 1955 nos bombardearon. Durante el gobierno militar fue a bala limpia. Esta vez solo tienen cacerolas. Significa que la disposición de acero, que la cantidad de acero a disposición de nuestros adversarios ha bajado sustancialmente. Eso es bueno. Y como Galasso siempre cita a un autor, que no recuerdo el nombre, que dice que la clase media es media en todo. Ya ves, medio inteligente, medio no tan inteligente, medio patriota, medio cipaya. Bueno, nosotros tenemos que ir a militar esos sectores para que efectivamente, de ese 22% que tuvimos con Néstor, de ese 44% con Cristina la primera vez, de ese 55% que tenemos ahora, de eso que tendremos quizás más en el futuro, tenemos que ir a militar y tenemos que ir a convencerlos, porque parecía esa noche de jueves en Capital Federal un gigantesco síndrome de Estocolmo.
defendían la Constitución del 94, que no les gusta. Van atrás de aquellos que les confiscaron los ahorros, les pusieron el corralito, les quebraron las pymes. Digo, muchachos, está bien que nosotros quizás no somos todo lo lindo y hermosos y copados que ellos quisieran, pero al menos nosotros rendimos cuenta de la realidad y lo rescatamos. Y rescatamos a todos los sectores económicos porque creemos que es lo que hay que hacer. Por eso, directamente de fábrica, este es un libro que escribimos con mi padre, que es un JP, un jovato peronista, como se dice. Nació en 1924, mi viejo, así que podemos decir que es un histórico. Y son 64 artículos que escribimos para la campaña de Cristina, pero que creo que siguen siendo útiles en el sentido que se tratan diferentes problemas. Se habla de la cuestión del Estado, la calidad institucional, lo que está en juego, recuperar el estado de bienestar, que es lo que hace el ANSES, el futuro de la UNASUR, los civiles en Nuremberg, ¿no? Los juicios de Nuremberg. Es muy interesante, de los 24 acusados de las aberraciones más terribles, 18 eran civiles. El ministro de Economía de Hitler fue condenado a perpetuidad, justamente por haber usado todo un aparato para la esclavitud económica. Así que también hay una cuestión de civiles y militares que nosotros tenemos que tener bien en claro a la hora de hablar de las dictaduras. El tema de los precios, la naturaleza de la crisis mundial, el teorema de Kirchner, y al final tenemos un índice por tema, para que ustedes los domingos en los asados o en la raviolada siempre habrá un tío gorila. ¿Cómo? Sí, ahí está. Ya va a salir el tomo 2, se llama El Resurgimiento Argentino. Este es el tomo 1, próximamente el tomo 2, que vendremos acá a Ayacucho. La imagen es la del Bicentenario, estamos preparando, el mismo dibujante va a hacer una sobre Tecnópolis, o Negrópolis, como le dijo uno de TN. Son tan divertidos los gorilas. Y qué triste, ¿no? Y acá es para que en las reuniones familiares, para los lugares de trabajo, para donde sea, tener los argumentos consistentes, tener cuantificados, para poder ir a dar esa cuestión. Nosotros somos alpargatas, sí, libros también. Antes no podía haber sindicatos radicales ni universidades peronistas. Bueno, ahora hay universidades peronistas. Es decir, nos estamos expandiendo y tenemos que tener muy claro qué es el movimiento nacional, que está abierto a todos los que quieran venir, a todos los que quieran contribuir. Nosotros, como decía Luis, no somos sectarios, no nos podemos dar el lujo de ser sectarios. Por el contrario, sí queremos tratar de aportar la mayor cantidad de inteligencia y de sentimiento. Por eso dejamos hay unos 30 libros, no se venden, así que bueno, después se sortean, no sé, fíjense qué método se hace, el que pinte más paredes, el que pegue más afiches, el que se saque las mejores notas, porque siempre nosotros nivelamos para arriba. Así que, queridos compañeros, para mí es un honor, un placer estar acá. También es una enorme seguridad estar en el recinto con Adela, porque uno sabe que está apoyado, que hay una fortaleza enorme, que cuando uno se da vuelta y mira lo que es nuestro bloque, hay pibes, pibas, hay color, hay vida, nos movemos, tomamos mate, puteamos, y hacemos buenos discursos. Así que bueno, en esa mezcla extraña de pasión y de razón que es el movimiento nacional, creo que la época, con todas las dificultades que vamos a enfrentar, que enfrentamos y que vamos a enfrentar, seremos los cuadros auxiliares de la conducción de Cristina, que es una gran mujer de Estado, y los hombres de Estado, las mujeres de Estado, son aquellas personas que ponen la economía al servicio de la política al servicio de determinados principios. Y eso es lo que ha hecho Néstor, lo que hace Cristina, gente común, normal, que ha estado a la altura de las circunstancias, y entonces nosotros también, con mucha alegría, con mucha pasión, con muchas ganas, vamos a estar unidos y organizados a la altura de las circunstancias, con todos los compañeros de todas las edades. Vamos, que todos tenemos 20 años cuando hay un proyecto nacional. Muchas gracias.
Compañeros, gracias y los vamos a invitar ahora porque vamos a compartir un vino y unas empanadas. Así que, ya que no pudimos hacer los choripanes, A ver un cachito, pará un cachito. Quería aprovechar